Presentes. Efectuada la moderación, la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi. En el panel están dos abogadas. En primer lugar, Carmen Domínguez Hidalgo. Ella es abogada de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Comparado y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora titular de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile en pregrado, magíster y también en doctorado. Ex abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidenta de la Red Latinoamericana de Institutos de Familia de Universidades Católicas. Ha publicado 6 libros y 85 artículos en materias variadas del derecho civil. También lo compone Fabiola Latrop Gómez, abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, profesora asociada de Derecho Civil de la Universidad de Chile. Ha publicado en materia de matrimonio, divorcio, ancianidad, filiación, responsabilidad parental, derecho a ser oído y derecho a la imagen. Ha participado como consultora externa de UNICEF Chile y como académica especialista en diversos programas de posgrado, conferencias, tanto en Chile como en el extranjero, y discusiones parlamentarias en materia de familia e infancia. Actualmente es investigador responsable de su segundo proyecto Fondesit, titulado Hacia una reconstrucción del derecho de familia, derechos de la infancia y vida personal. Ministra Maggi, usted con la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. El segundo bloque de esta jornada corresponde al tema Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sabemos que desde la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, Chile ha ido avanzando en su legislación para ir adaptando sus normas a esta protección del niño como sujeto de derecho. Así ya podemos decir que tenemos la ley de filiación, la ley de violencia intrafamiliar, la ley de responsabilidad de los niños infractores a la ley penal, y tenemos sobre todo la que nos convoca hoy día con este aniversario, que es la ley de los tribunales de familia. Pero nos falta todavía mucho y tenemos que rendir cuentas. Por lo menos yo tuve la grata misión de contribuir a que se pudiera dar a conocer el nuevo proyecto que hay sobre la Ley de Protección de Derechos de la Infancia, que es el nuevo proyecto que tiene el gobierno y que por lo menos ha podido presentarse como un avance ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Entonces, ese tema y otro que tiende a mejorar la institucionalidad, de lo que en este momento presenta tantas deficiencias como todos los que estamos aquí conocemos, van a ser estos temas abordados por las dos profesoras que me acompañan. En primer lugar, dejo con ustedes entonces a la profesora Carmen Domínguez. Por 15 minutos, por favor. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer la invitación de la excelentísima Corte Suprema y en particular de la ministra Maggi a participar en este seminario y alegrarme. Quizás cuando recibí la invitación ni yo misma había pensado que han transcurrido 10 años desde la ley 19.968. No nos hemos dado cuenta cuán rápido, ¿no es cierto?, pasó la instauración de estos tribunales y también se nos ha olvidado lo compleja que fue la instauración de ellos. Me alegro, por tanto, que dentro del contexto de esta celebración, de este aniversario, se propongan reflexionar sobre algunos de los temas que están hoy en debate. Quisiera primero explicar cuál es el esquema de mi presentación. Quisiera referirme en primer lugar a algunos desafíos generales a la jurisdicción de familia que no puedo dejar de alguna manera referir, dado que estamos en el contexto de esta conmemoración, y en segundo lugar algunos desafíos que plantean a la jurisdicción de familia los proyectos de ley de sistema de garantía de los derechos de la niñez y de la adopción, y dentro de ello quiero abordar 2 puntos. Uno, su formulación como política pública de familia, como evidentemente van a pasar a ser si son aprobadas, y algunas consideraciones específicas respecto de cada uno de esos proyectos. Obviamente ustedes comprenderán que en 15 minutos es imposible abordar la inmensa complejidad de ellos, así que voy a tratar por lo menos de referir algunos de los puntos en los que habrá que seguir profundizando.
Primero, quisiera de alguna manera recordar que la instauración de una nueva justicia de familia ha significado un progreso, ¿no? Y que para llegar a la etapa en la que estamos hubo que superar una serie de obstáculos y entre ellos, ¿cierto?, el más importante es el no haber nacido con la reflexión crítica previa necesaria para que esta jurisdicción pudiese instaurarse de una manera menos conflictiva y, por supuesto, sin haber nacido con el apoyo presupuestario que otras reformas tuvieron y siguen teniendo. No obstante, yo hago siempre esta encuesta, hago una clase en el Diplomado de Litigación Oral en Familia que tenemos nosotros y siempre hago una encuesta entre los abogados que se dedican a litigar en familia. Lo mismo me ha pasado a lo largo de tantos cursos en la academia. Y uno percibe que, en general, los operadores del derecho consideran que esta reforma obviamente fue y ha sido un avance, ¿no es cierto?, un progreso. Y hay que decir que esta sea la percepción generalizada es, por supuesto, algo digno de destacar, porque no cabe duda que el tratamiento del conflicto de familia es probablemente el tratamiento del conflicto más jurídico, más complejo que puede enfrentar un tribunal desde el punto de vista que evidentemente excede lo pura y estrictamente jurídico para comprometer lo más querido y lo más sensible de cada parte que se ve envuelta en él. Como es evidente, son muchos los desafíos que de alguna manera atención más adecuada y oportuna a este conflicto plantea en una mirada hacia el futuro. Muchos podrían ser relevados, pero dado que tengo este espacio, no podría y no quiero dejar de relevar dos desafíos futuros que a mí me parecen importantes de trabajar y avanzar en materia de jurisdicción de familia. La primera creo que es la necesidad de atender al conflicto judicializado de familia de forma interdisciplinaria, pues es una exigencia evidente si se quiere realmente tratarlo en la realidad que supone y en especial si se persigue que la solución jurídica que se le otorga a este conflicto sea efectiva en términos de que sea una respuesta perdurable en el tiempo. Los conflictos de familia, como todo lo que concierne a la familia, requieren de un tratamiento interdisciplinario. En cuanto a la familia, es una realidad compleja que compromete todas las aristas posibles de una realidad. Y por lo tanto, una atención digna a lo que, ¿no es cierto?, significa o representa para cada persona que concurre ante la jurisdicción de familia el problema que ella enfrenta, obliga a un acompañamiento por aquellas disciplinas expertas en ello y lo mismo la búsqueda de la mejor solución posible debiese ser no solo fruto de un análisis jurídico o no solo fruto del criterio y decisión del juez sobre la base de su propio criterio eminentemente jurídico, sino que a partir de la iluminación que las otras disciplinas que trabajan con familia, que tienen conocimiento acerca de la realidad familiar, pueden darlo. Es cierto que la incorporación de los consejeros técnicos en esta, ¿no es cierto?, en esta jurisdicción tuvo ese objeto, pero bien sabemos que, en definitiva, el rol que los consejeros técnicos tienen está de alguna manera condicionado a la comprensión que cada tribunal tiene y sabemos que no es uniforme a lo largo de todos los tribunales en Chile. De manera que ahí me parece que hay un recurso que todavía está llamado, un recurso humano que está todavía llamado a desplegar una mayor utilidad y un mayor aporte. Y una segunda línea de perfeccionamiento debiese ir enfocado a tratar de mejorar la calidad de la justicia que se imparte. Hasta ahora, la acentuación de las exigencias puestas a la jurisdicción de familia se han centrado en la celeridad de las resoluciones a través de las conocidas metas de gestión que apuntan a promover que el conflicto sea resuelto lo más rápido posible. Y ello se explica, evidentemente, ante la evidencia de que una justicia que es lenta es casi sinónima de una denegación de justicia y también se justifica desde el punto de vista de toda la crítica inicial a la jurisdicción de familia que obligó obviamente a demostrar que ella estaba en condiciones de poder atender al conflicto con la respuesta que se requiere. No obstante, si la celeridad y la oportunidad de la decisión son relevantes, no debe olvidarse que ello debe conjugarse con la calidad de la justicia que se imparte. Una decisión errada o insuficiente, por más que sea rápida, no constituye una decisión justa.
Creo que ahí hay un desafío importante, pues una revisión general de las sentencias que se dictan en nuestro país revela que muchas de ellas bien carecen de una desarrollada fundamentación o en alguna de ellas, por ejemplo, hay más bien argumentaciones de tipo de estilo, ¿no? Incluso uno puede encontrar algunas sentencias en que simplemente lo que hay unas reproducciones básicamente de la audiencia preparatoria de juicio y finalmente una decisión, lo que evidentemente complota contra la comprensión de la fundamentación que está detrás de la sentencia. No cabe duda entonces que, si bien es cierto la celeridad es un aspecto importante, debemos darle tiempo a los jueces para que puedan realizar la investigación, puedan de alguna manera tener el espacio para la reflexión que una decisión sobre una materia tan compleja obligatoriamente requiere si queremos que ella mejore en profundidad y en nivel, ¿no es cierto?, de justicia. Muchas personas se quejan de ser insuficientemente escuchados en las audiencias. Muchos abogados refieren que no alcanzaron a desarrollar sus argumentos por efectos de los cortos tiempos que están impuestos a ellas. Y yo creo que ahí hay un desafío, ¿no es cierto?, importante a, de alguna manera, corregir o ver cómo, ¿no es cierto?, avanzar. Como decía, y recuerdo aquí, Philippe Restas, en su célebre libro que se llama El Derecho, que está traducido al español en la editorial Jurídica, decía que evidentemente tenemos que tener presente que una justicia rápida y de calidad, aspirar a tener una justicia rápida y de calidad es en verdad aspirar a que los elefantes vuelen, es decir, evidentemente estamos siempre hablando de algo que está en camino de perfeccionamiento y que probablemente nunca vamos a llegar a tenerlo del todo. Ahora, entrando a los proyectos que de alguna manera inciden en la infancia y que están en trámite, primero quisiera hacer algunas consideraciones generales que aplican a ambos proyectos desde el punto de vista de su consideración y de su formulación como políticas públicas, que indudablemente son, y en segundo lugar, en algunos aspectos concretos de cada una de ellas. Primero, en cuanto a las consideraciones generales, tanto el proyecto de garantía de los derechos de la niñez como el de adopción inciden en la infancia y por ello, indudablemente, en la familia, si realmente queremos calificar o considerar a la infancia dentro de la perspectiva sistémica en que tenemos que considerarla para poder avanzar en cualquier solución que quiera tener un impacto concreto y eficiente en los miembros de la familia. Un niño tiene un padre y una madre, muchas veces hermanos, una amplia red familiar que en Chile en la mayor parte de los casos sigue existiendo. De hecho, si nosotros podemos caracterizar algo que marca la realidad familiar, por ejemplo, en relación a los países más desarrollados económicamente, particularmente a Europa, es la extensa y la profunda, ¿no es cierto?, red familiar y el compromiso de esta red que nosotros seguimos teniendo. De hecho, no cabe duda que si el Estado en Chile no hace lo suficiente en materia de familia es porque todavía descansa en nuestra red familiar y porque sabe que de alguna manera en la urgencia, en la necesidad, esta va a venir a cubrir, ¿no? Por eso es que además la familia, y esto es una constatación evidente, no es un eje de las políticas públicas en Chile. Nosotros no tenemos políticas públicas de familia consideradas ellas globalmente, sistémicamente, integralmente. Y ahí está el primer problema con que se enfrenta un proyecto de garantías para la niñez y que es perceptible de inmediato. En efecto, sí, este proyecto parte por reconocer en su mensaje la centralidad de la familia y resalta, estoy leyendo, que el proyecto releva el reconocimiento que en el artículo 13 reconoce como uno de los derechos de todo niño, el derecho a vivir en familia. El problema es cómo se materializa ello cuando, como venimos de señalar, la familia no es eje de políticas públicas, de suerte que ella no es considerada, sino muy programáticamente en alguna normativa, por ejemplo, general de educación, pero en parte alguna, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de la vivienda, en el ámbito tributario, etc. En otros términos, si no existen políticas que permitan a las personas en Chile construir familia y, sobre todo, construir una familia estable, cualquier reconocimiento al derecho a tener familia de un niño seguirá quedando como una bonita declaración. ¿Qué apoyo le da el Estado a la familia numerosa, por ejemplo? Ninguno. Sabemos que para el Estado es completamente irrelevante si la persona tiene un hijo o tiene 6, cuando es evidente que su contribución social y al país es distinta. Una segunda complejidad general que plantea el
querer establecer un marco general de regulación de la infancia surge de que la realidad en la que se desenvuelven los niños en Chile, como en todos los países del mundo, es muy variada. Y por lo tanto hay una complejidad inmensa al tratar de abarcar de manera general situaciones que son tan distintas entre ellas. Tenemos niños con padres presentes y comprometidos con su desarrollo. Tenemos niños a cargo de un padre o una madre con ausencia total o parcial del otro, o muy escasa del otro. Tenemos niños sin padres, niños abandonados por sus padres e incluso niños cuya dignidad es precisamente vulnerada por sus padres o por el entorno que en principio debiera estar protegiéndolo. La única manera entonces de plantear en este escenario una legislación que pueda constituir un aporte y que no se quede en una mera proclamación de derecho de la realidad presente, en una mera, ¿no es cierto?, proclamación de derecho, tiene que ser a partir de un diagnóstico claro y expreso, de un profundo estudio comparado de las distintas soluciones que existen hoy de alguna manera en el mundo frente a esas realidades y de una socialización previa con todos los que de alguna manera van, bien sea a aplicarla o que serán impactados por esta normativa, y me estoy refiriendo a los trabajadores sociales, a los jueces, a los abogados, a los padres, a las autoridades. Y en este sentido, la primera observación que me merecen los proyectos en debate es que ninguno de ellos se refieren elementos de ese diagnóstico. Y cuando me estoy refiriendo a elementos de ese diagnóstico, no estoy refiriendo simplemente a frases, sino que a evidencia, a datos que de alguna manera demuestren cuál es el diagnóstico que se ha hecho y por qué la propuesta que se está haciendo de alguna manera va a poder hacerse cargo de una manera más efectiva y eficiente de ese diagnóstico. En realidad, esto no debiera sorprendernos mucho porque hace mucho tiempo que estamos legislando en familia de esta manera, sin ausencia de evidencia dura, sin ausencia de el aporte que las disciplinas que conocen de la realidad familiar nos puede dar. Yo llevo ya 7 años trabajando en un centro interdisciplinario y he aprendido que muchas veces nuestra mirada jurídica está lejos, una mirada muy teórica a veces, muy dogmática, que está muy lejos de en realidad hacerse cargo de la realidad concreta. Y si nosotros no corregimos esto, cualquiera de estos proyectos que estamos conversando pueden terminar siendo simplemente letra muerta, porque evidentemente no sabemos con claridad qué es lo que están queriendo de alguna manera atacar o responder o corregir de la realidad presente. Y esto incide directamente en la posibilidad de que, tal como lo pretende el proyecto de garantía, la jurisdicción de familia sea de última ratio, porque es de alguna manera la filosofía en la que está razonando este proyecto. Pero eso solo es posible, y esto todos los jueces de familia que están aquí lo saben porque ellos mismos me lo han transmitido. La verdad es que la jurisdicción de familia ha tenido que tomar el protagonismo que tiene precisamente porque nosotros no tenemos una institucionalidad que prevenga el conflicto, que ayude a solucionar el conflicto y que evite que el conflicto sea judicializado. De manera que la única manera que nosotros hagamos en la práctica que la inspiración del proyecto, que es que la jurisdicción de familia sea de última ratio, sea posible, es en la medida en que tengamos un diagnóstico claro de dónde están las falencias actuales de toda esa red anterior y desarrollemos, ¿no es cierto?, y fortalezcamos esa red, ¿no? Y en ese sentido, me parece que hay todo un escenario que todavía deja de estar en lo que estamos viendo, si bien es cierto, se dice que van a venir una serie de otros proyectos, donde está todo lo que tiene que ver con el trabajo preventivo, ¿no? Con, de alguna manera, el desarrollar una red preventiva del conflicto familiar. Por ejemplo, el desarrollo de centros interdisciplinarios de acompañamiento a la familia que evidentemente ayudarían a resolver anticipadamente una serie de conflictos como la experiencia extranjera, y sobre eso hay muchísima evidencia demuestra. En cuanto al proyecto de garantías en concreto, básicamente el proyecto se estructura en 3 grandes áreas, ¿no es cierto? Primero, una serie de declaraciones de principios, derechos y garantías. 2, un establecimiento de un nuevo sistema de protección administrativo y judicial. Y en tercer lugar, la creación de una nueva institucionalidad. Quisiera decir algunas cuestiones respecto a estos 3 aspectos. Primero, respecto de la declaración de principios, derechos y garantías. La verdad es que, si bien es cierto, una declaración de principios, derechos y garantías puede de alguna manera contribuir a ordenar o sistematizar lo existente,
Creo que no basta con ello y de alguna manera no se avanza mucho en repetir derechos que ya están consagrados en la Constitución o que están en la Convención de los Derechos del Niño, que están en la Ley de Tribunales de Familias o en el propio Código Civil, si es que en realidad no se concretiza o no se materializa o no de alguna manera no se hace una bajada más concreta de esos principios. De los que están ahí expuestos, la verdad es que, por ejemplo, el afirmar que el niño es un sujeto de derechos, si no se le llena de contenido, más bien parece quedar como una afirmación, como un lapsus un poquito jurídico, en el sentido que es evidente que el niño es un sujeto de derecho y es evidente que lo que estamos queriendo decir, y cuando uno avanza, ¿no es cierto?, en materia de tratamiento de la infancia, tiene que ver no con que sea sujeto de derecho, sino con cuál es su capacidad, cuál es su autonomía, cuál es su capacidad de ejercicio, y que por lo tanto no hay que confundir, obviamente, capacidad de goce con capacidad de ejercicio. El proyecto creo que aquí le falta todavía avanzar en tratar de introducir racionalidad precisamente al Estatuto de la Infancia en materia de capacidad, porque lo que hoy tenemos a 15 años hacia atrás es una completa irracionalidad en el Estatuto, particularmente del adolescente. Basta con que ustedes vayan a ver la variedad de tratamiento, de edades, de datos que son considerados para, en particularmente, considerar al adolescente autónomo, y vamos a ver que tenemos todo tipo de datos, ¿no es cierto?, o edad para considerar al adolescente autónomo. De manera que algo donde debiese avanzarse es en tratar de ordenar criterios, de ordenar de alguna manera evidencia, puesto que evidentemente que esa racionalidad en cuanto al estatuto no puede provenir solo de la mirada jurídica, sino que tiene que ser de la mano con las disciplinas que son expertas en entender o comprender para qué actos un adolescente, ¿no es cierto?, tiene capacidad de entender sus consecuencias y en qué actos todavía es inmaduro. De hecho, si uno estudia la literatura especializada en esto, puede ver que la autonomía, ¿no es cierto?, progresiva, el gran desafío en la mayor parte de los países tiene que ver con cómo conciliar precisamente esa calidad de sujeto de derecho con la autonomía progresiva, y que esto es tremendamente complejo y solo lo podemos hacer desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, el diálogo en particular con la psicología, con la psiquiatría. En segundo lugar, quisiera también referirme muy rápidamente al sistema de protección administrativa y judicial, porque creo que eso es lo que más influye en la jurisdicción de familia. La ley distingue, ¿no es cierto?, y aquí establece un sistema de protección que divide o de alguna manera toma facultades que hasta ahora son de competencia exclusiva de los tribunales de familia y se los entrega a un órgano de la administración del Estado, en particular al Ministerio de Desarrollo Social, entendiendo por tanto que todas las medidas de protección que no consistan en la separación del niño de uno o ambos padres o de la persona que lo tenga a su cuidado queda entregado al Ministerio y solo la última a los tribunales de justicia. La justificación que se da para este tratamiento es bastante breve en el proyecto, simplemente se refiere a que el ingreso a los programas de protección se efectúa a través de órganos judiciales que no están relacionados con la generación de políticas públicas ni tienen incidencia en el contenido de tales programas, y ello torna insuficientes los esfuerzos programáticos sacrificándose recursos del sistema. Eso es lo que señala. Y nuevamente aquí nos encontramos entonces con una ausencia de un diagnóstico expreso y en especial de lo que antes se afirma resulta complejo entonces si no hay un diagnóstico para poder decir si esta división de alguna manera de competencia será en definitiva un progreso en la protección de los niños. ¿Por qué? Porque por una parte uno podría decir que de alguna manera extraer esta competencia a los tribunales de familia es desperdiciar la inmensa experiencia que estos tribunales han adquirido durante estos años para entregarla a un órgano administrativo que, dado que no tenemos la ley orgánica, tampoco podemos pronunciarnos si en realidad va a estar preparado o no para poder atender estos conflictos. Entonces, por lo tanto, nos pasa lo mismo que con la reforma procesal civil, en la medida que con el oficial de ejecución, ¿no es cierto?, en la medida que no veamos el tratamiento orgánico, es bastante difícil pensar si ¿no es cierto?,
órgano administrativo o esta oficina o este departamento del Ministerio de Desarrollo Social va a estar en condiciones de prodigar lo que se requiere para que esta atención a los niños pueda ser adecuada, que es precisamente un tratamiento especializado por personas que sean capaces, ¿no es cierto?, de atender a los niños. Por ejemplo, piensen ustedes en el propio derecho del niño a ser oído. Segundo, yo termino aquí las dos cosas. Segundo, se percibe una cierta superposición de competencias en el tema de la separación del niño, puesto que el proyecto de ley le entrega igual la posibilidad de decretarlo como medida cautelar a este órgano administrativo, con lo cual aquí nos enfrentamos a la posibilidad de interpretaciones contradictorias, y creo que si específicamente lo que se está queriendo hacer es dividir esta competencia, debiera quedar exclusivamente radicada en los tribunales de familia. Y tercero, con esto termino, creo que una cuestión que queda absolutamente pendiente es la legitimación que se concede a los niños para concurrir ante este procedimiento. El proyecto simplemente se limita a indicar en el mensaje que se avanzará en la existencia de un defensor de la niñez, pero nuevamente, como el proyecto no está y mientras no conozcamos de alguna manera las competencias o ¿no es cierto?, la estructura orgánica de ese defensor de la niñez, tampoco podemos saber cuán efectiva va a ser en definitiva la protección o la legitimación o la capacidad de acompañar a este niño en la intervención hasta el procedimiento. Me apuran, así que aquí me quedaron un montón de serie de otros puntos, pero en las preguntas puedo aprovechar para contestarlas. Muchas gracias. En realidad estamos un poco contra el tiempo, pero creo que a lo mejor más tardecito podrán completar algunas preguntas que a ustedes les interesen. Ahora la profesora Fabiola Latrobe se va a referir a los desafíos también que enfrenta Chile frente a los cuestionamientos que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño. La dejo entonces con ustedes. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera en primer lugar sumarme a lo que se ha dicho durante esta tarde en cuanto a la importancia que ha tenido en nuestro país la implementación de la justicia especializada en materia de familia y a los desafíos que actualmente presenta. Y quisiera también hacer una crítica. Yo creo que los grandes ausentes de nuestro sistema de justicia, salvo en lo que dice relación con la responsabilidad penal adolescente, son nuestros niños, niñas y nuestros adolescentes. Es por eso que lo que vengo, digamos, a compartir con ustedes esta tarde son algunas de las razones por las cuales Chile debe contar con una ley de protección integral de los derechos de la niñez. Durante mucho tiempo, la justicia de familia ha interpretado instrumentos internacionales e internos referidos a conflictos de familia, quedando, como en muchas otras áreas, invisibilizado el niño y la niña. Muchos de estos instrumentos normativos que se aplican diariamente por nuestra judicatura y, por cierto, por nuestros consejeros técnicos, son los mismos que la dogmática ha tratado. Existe en Chile una dogmática muy incipiente en materia de derechos de la niñez. Y esto no podría ser de otra manera, porque no tenemos un instrumento que haga la bajada adecuada desde la normativa internacional al contexto interno. Y hay entonces una primera razón de carácter metodológico, de carácter dogmático, que obviamente incide, ¿verdad?, en la justicia de familia, porque uno de los protagonistas de la justicia de familia es claramente el niño, que explican entonces la necesidad de esta ley de protección integral. Hace unas semanas, Chile presentó ante el Comité de los Derechos del Niño su último informe periódico. La versión de avance que el comité entrega a los estados que exponen este informe, que es de 2 de octubre, o sea, muy reciente, insiste esta versión en varios de los puntos que el Comité de los Derechos del Niño ha hecho valer con anterioridad al Estado chileno. Insiste en los puntos
en los cuales observa falencias. Yo revisé este informe de 2 de octubre pasado y identifiqué entonces 6 cuestiones que creo que son relevantes para las materias que nos convocan en este seminario y en específico en el tema sobre el cual se me ha llamado a exponer. En primer lugar, el comité recomienda al Estado chileno que tome las medidas necesarias para que la Ley de Protección Integral se promulgue en el más breve plazo posible. Y hace hincapié en una cuestión que a mí me parece fundamental y que es que Chile ya ha fracasado 2 veces con anterioridad en darse de manera seria, ¿verdad?, una Ley de Protección Integral. Son los intentos del 2005 y los intentos del 2012. En este mismo sentido, el comité hizo valer este mes al Estado chileno la necesidad de terminar y adoptar la Política Nacional de la Infancia que abarca los periodos del 2015 al 2025. Esta se encuentra pendiente y ha impedido, señala el comité, entre otros elementos, la implementación de una política y estrategia integral para la protección de los derechos del niño. Enseguida, el comité recomienda a Chile que asegure la existencia de un marco institucional para la coordinación y la implementación de acciones encaminadas a que Chile se dé una ley de protección integral. Luego, llama al Estado chileno a realizar los cambios legales que permitan al Ministerio de Desarrollo Social, que sería el ente rector del sistema, ser una entidad gubernamental a la altura, ¿verdad?, de la implementación de los derechos del niño. A continuación, llama al Estado chileno a establecer un mecanismo de coordinación adecuado a nivel nacional, regional y local, delimitando claramente sus responsabilidades en cada uno de estos niveles, nacional, regional y local, con la participación de la sociedad civil. Por último, el comité dice muchas otras cuestiones, en realidad yo identifiqué las que me parecieron más relevantes. Hace ver su preocupación por el retraso en la adopción de mecanismos de monitoreo del cumplimiento de los derechos del niño. Claramente resulta indispensable contar con una autoridad independiente desde el punto de vista económico, funcional e institucional, llamada a velar por el respeto de los derechos del niño. Llámese defensor de los derechos de la niñez, de los derechos del niño, etc. Eso en cuanto a lo que nos ha dicho recientemente el comité. O sea, parece ser que los grandes llamados de alerta a nuestro Estado están entonces en materializar efectivamente este instrumento. ¿Cuál es la realidad que de manera incipiente está diagnosticada, tal como señalaba la profesora Domínguez? Yo no sé si el diagnóstico sea tan pobre. Quizás en materia de políticas públicas en específico a lo que la profesora hacía alusión puede ser, pero yo creo que en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la carencia, en cuanto a las falencias normativas e institucionales, Chile está más o menos claro en el diagnóstico. Hay algunos instrumentos de los cuales uno echa mano cuando escribe artículos, ¿verdad?, o cuando colabora en la redacción y en los diseños institucionales, como por ejemplo los informes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Portales, el propio informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, a propósito de las irregularidades, ¿verdad?, presentadas respecto del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores. Bueno, para qué decir, ¿verdad?, ciertos informes de UNICEF. Y de este barrido, digamos, de información, uno puede identificar de nuevo, en este ánimo medio de identificar los nudos, 3 cuestiones. A mi juicio, Chile no cumple los estándares internacionales, en primer lugar. Y cuando hablo de estándares internacionales me estoy refiriendo a la Convención, por supuesto, de los Derechos del Niño, a nuestro Pacto San José de Costa Rica y también a jurisprudencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultiva y contenciosa. Chile, en materia de familia, ha sido ya puesto en tela de juicio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo tanto tenemos que hacernos cargo de los principios que ahí se nos hicieron ver en materia de familia e infancia. En segundo lugar, Chile no cuenta con una política de promoción universal de derechos de los niños. No existe en nuestro país una política pública integral de promoción y protección que asegure el respeto de sus derechos. Nosotros nos centramos mucho en
en lo que tiene que ver con la denominada protección especial, porque claramente es lo que más toca a las materias de familia. Pero de nuevo eso es como un poco tautológico, porque es lo que nos toca, porque es el instrumento, o sea, es la ley de tribunales de familia, el instrumento que toca materias de protección de derechos de la infancia. Una ley que tiene que ver con conflictos de familia toca tangencialmente cuestiones de infancia. Pero sin duda, si tuviéramos un marco normativo más integral, el desafío, ¿verdad?, sería mucho mayor. Y nos estaríamos hoy día refiriendo al defensor de los derechos del niño si tuviéramos otros instrumentos de monitoreo, nos estaríamos refiriendo a una institucionalidad de la infancia, pero como no lo tenemos, acotamos nuestra discusión a estos temas, que es la protección judicial y administrativa, ¿no?, en casos de vulneración de derechos. Y nos olvidamos de que si tuviésemos una política seria, vinculada a la protección especial, pero que claramente es residual, esta vulneración de derechos sería la mínima. Si tuviésemos una adecuada promoción de los derechos universales y no solo de acciones o prestaciones focalizadas cuando hay vulneración de derechos, esta vulneración de derechos sería la menos, sería marginal. Y por último, Chile no cuenta con una política sistémica para abordar los conflictos de familia de manera integral, de manera de garantizar, entre otros derechos, el derecho a vivir en familia. Claro, cuando hablamos de protección especial, hablamos fundamentalmente de este derecho de la infancia, del derecho a vivir en familia, pero hay un sinnúmero de complejidades y otros derechos conexos a este, que están ausentes. Imagínense ustedes que ni siquiera las cifras del Servicio Nacional de Menores son claras en cuanto a las causales generales de ingreso a las residencias. Sí sabemos que los motivos por los cuales los niños ingresan al Sistema General de Protección, a todos los programas que maneja este servicio, están asociados a condiciones de pobreza o vulnerabilidad de las familias. Y eso evidencia la falta de una política integral. Por ejemplo, entre estas causales generales de ingreso al sistema se encuentra un 67% de testigos de violencia intrafamiliar, víctimas de negligencias parentales un 17%. Se interna niños o se ingresa niños al sistema de protección en un 8,3% porque se quiere prevenir situaciones de abuso, prevenir. Incluso en un 0,4% es marginal, pero no por ello menos importante, porque resulta grosera la causal, existen problemas de vivienda o sencillamente porque se habita en barrios de alta vulnerabilidad, lo que amerita el ingreso del niño a un sistema de protección. Esto es altamente vulneratorio para nuestra infancia, porque no son las situaciones de necesidad las que deben problematizar las intervenciones, sean administrativas o judiciales. Son los conflictos de derechos lo que debe, en definitiva, resolverse. Entonces, tenemos 111.440 niños, alrededor de esa cifra, porque dependiendo del instrumento de estadística que uno utilice, las cifras van variando, pero más de 100.000. Niños ingresan al sistema de protección en vez de que sus familias sean las que reciban acciones concretas por parte del Estado para superar muchas de estas condiciones de vulnerabilidad, habitabilidad, etc. Entonces, tenemos 6 cuestiones de relevancia hechas ver recientemente por el Comité de Derechos del Niño. Al menos 3 elementos de diagnóstico dramático, como lo que acabo de señalar. ¿Cuál es la conclusión? De que Chile, no obstante haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño, un instrumento que la justicia de familia aplica a diario, se encuentra todavía anclado en una lógica tutelar y que no ha sido capaz, pese a haber transcurrido 25 años de la ratificación de la Convención, de estar a la altura de sus compromisos internacionales y adoptar, ¿verdad?, seria y directamente una protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Este es el desafío que Chile vive actualmente. Debemos darnos un marco normativo. Yo, por razones de tiempo, no me voy a referir a los contenidos de la ley en específico, del proyecto de ley,
Sí quisiera señalar algunos de los elementos que a mí me parecen cardinales, siguiendo, entre otras cuestiones, lo que distintos instrumentos internacionales señalan, y por cierto, UNICEF, elementos centrales que deberían estar en este cuerpo legal. En primer lugar, principios estructurantes son claves. Sabemos que la Convención Internacional de los Derechos del Niño identifica 4. Bueno, esos 4 al menos deben estar en la ley. Catálogo de derechos. No se trata de reiterar todos los derechos que están en la Convención, pero sí al menos en consideración a nuestra realidad interna, relevar algunos de ellos que requieran una especial fuerza. Garantías administrativas, las garantías de primer orden, ¿no? Esa debiera ser la regla general. Las garantías primarias, legales y administrativas, y luego las secundarias, que son las garantías judiciales específicas. El establecimiento de un defensor de los derechos del niño, la prohibición clara y absoluta de toda forma de violencia, la regulación de la función policial, la existencia de garantías reforzadas dirigidas a ciertos grupos de niños que por su condición requieran una atención particular. Estoy hablando de niños inmigrantes, niños con discapacidad o en situación de discapacidad, niños con conflicto con su identidad de género o su orientación sexual, etc. Todos estos niños o grupos de niños implican la disposición de medidas específicas que hagan realidad su derecho a la igualdad y no discriminación. En penúltimo lugar, la llegada local de las políticas para hacer efectivos sus derechos. Y por último, la existencia de presupuesto y de recursos adecuados, porque los niños deben ser visibilizados en sus presupuestos nacionales y sectoriales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos entonces a la profesora Latrop. Y igual que durante el primer bloque, quiero que me hagan llegar las preguntas, por favor. Han sido tan interesantes los temas que en realidad hemos alargado un poco a la fecha, a la hora que estaba prevista, pero en fin. Este es para... las dos son para Fabiola, parece. A ver. ¿La contesto, ministra? ¿Sí? Claro, sí. ¿De inmediato? Sí. ¿O la leo podría usted? ser? No. La leemos primero, entonces, ¿sí? Bueno, dice Ronnie Rojas Valvet, de la OPD Cerro Navia, para Fabiola. ¿Cómo enfrentar las vulneraciones de derechos producidas por el maltrato social cuando es el Estado quien actúa como agente vulnerador al no entregar las herramientas para interrumpir por vulneración de manera efectiva y oportuna, promoviendo el constante reingreso a los tribunales de familia? ¿Difícil el asunto? Sí, pero... Muy bien. ¿Tiene que apagar el suyo, ministra? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Ronnie. Se llamaba Ronnie. Muchas gracias, Ronnie. ¿Cómo enfrentar las vulneraciones de los derechos cuando el maltrato es social? Con garantías legales, administrativas y judiciales. La legal, bueno, tiene que ver con que un adecuado marco normativo que haga un llamado a generar políticas, planes de acción y que identifique una cierta institucionalidad es el primer paso. Garantías administrativas tiene que ver con que el Estado, como garante primario de los derechos de los niños, debe contar con un sistema de protección que esté anclado
a lo territorial, que haya una presencia del órgano administrativo cercana al niño, que el niño pueda llegar a este ente local, que le es cercano a diferencia del juez, porque el juez no tiene presencia local, de la forma más expedita y directa posible. Porque como sabemos, existen muchas razones de orden físico y de orden de autonomía que le impiden al niño llegar con prontitud a buscar ayuda. Y esa es una de las grandes razones de por qué nuestra niñez, pese a formar parte de otros colectivos que también están invisibilizados en nuestra sociedad, requiere una particular mirada. Porque el adulto que está en otras situaciones de minoría puede llegar muchas veces con mucha más facilidad que el propio niño a esos mecanismos de protección. Y en tercer lugar, el garantizarle al niño la existencia de herramientas judiciales, pero que la herramienta judicial sea efectivamente la última intervención. Porque el supuesto de intervención judicial es desde ya un elemento intimidante para el niño. No es, a mi juicio, la garantía judicial la que debe actuar. Yo creo que el sistema, y en esto me meto un poco en el sistema de protección, debe ser eminentemente administrativo, pero no descartar claramente el control judicial a posteriori de la intervención que se realice. Entonces, ¿cómo en el fondo enfrentar las vulneraciones de derechos a través de un marco legal adecuado y la existencia de mecanismos efectivos? Y que haya una vinculación real entre lo que son las políticas universales y las políticas focalizadas de derechos. ¿Y la otra? Bueno, la otra pregunta, a mí me gustaría que fuera extensiva hacia las dos, porque es un tema particularmente importante. Es de Jorge Cáceres, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Dice, ¿le parece adecuado el funcionamiento actual de las audiencias reservadas con los niños o niñas? Yo les agradecería a las dos profesoras el tema porque es un asunto que particularmente nos interesa a los jueces. Bueno, yo claramente porque son audiencias reservadas nunca he podido asistir a una, ¿no? Pero sí tengo conocimiento a propósito de ciertos estudios que sean de campo, que se han levantado, que han encabezado colegas y que han sido publicados, o ciertas investigaciones que, a propósito de ciertos proyectos que yo misma he encabezado, tengo la percepción de que existen distintas prácticas, distintas aproximaciones a estas audiencias dependiendo del juez que las encabeza o de los organismos, ¿verdad?, de los cuales se hace asesorar, por los cuales se hace asesorar. Yo más que calificar si estas audiencias reservadas son o no ideales, ¿no?, conforme a los estándares que el Estado chileno está llamado a cumplir, quisiera identificar 2 o 3 elementos que para mí son esenciales en estas audiencias y son bastante obvios por lo demás. El que la audiencia se realice conforme a las recomendaciones que los organismos internacionales han hecho en la materia, toda vez que lo que se está ejerciendo acá es el derecho del niño a ser oído. Entender en ese sentido que el derecho del niño a ser oído implica muchas veces la dimensión negativa, que es no querer ser escuchado. Esa es una materialización del derecho a ser oído, el abstenerse de dar una opinión. Por lo tanto, que la audiencia reservada sea no una obligación impuesta al niño. En segundo lugar, el cómo se hace esta audiencia, el que tiene que tener aproximaciones interdisciplinarias, claramente. O sea, el juez, si es que tiene formación especializada en elementos psicosociales, podrá ser claramente una autoridad cualificada, pero en los casos en que no lo sea, debe contar con la ayuda necesaria. Y en tercer lugar, tiene que ver con cómo se levanta la opinión del niño vertida en esa audiencia. Y aquí donde yo me atrevo así a hacer un juicio un poquito más atrevido,
porque tiene que ver con cómo las resoluciones recogen el derecho del niño a ser oído. No basta con señalar que el niño ha sido oído en el juicio. La Corte Interamericana ha dicho deben señalarse cuáles son las razones en términos generales, sin vulnerar la intimidad del niño, por las cuales el juez, atendiendo a este derecho, decide de una u otra manera. Y lo mismo pasa con el interés superior, o sea, no basta la invocación formal del derecho del principio, sino que debe materializarse en la sentencia. Y por cierto, yo aquí hago un llamado, ministra, a que el derecho del niño a ser oído también tenga lugar, ¿verdad?, en otras instancias, no solo ante tribunales de familia. Ojalá que los tribunales superiores también pudiesen hacer realidad este derecho, ¿verdad? Porque, bueno, no me voy a extender, pero la Corte Interamericana lo ha dicho claramente, ¿no? De hecho, en el año 2012 al propio Estado chileno. No, yo solo querría agregar que precisamente es a eso lo que apuntaba cuando creo que un desafío de la jurisdicción de familia es completarse en la interdisciplinaridad. Este es un ejemplo evidente donde para poder llevar a cabo y de alguna manera responder a las exigencias que se requiere para que un niño efectivamente pueda ser oído dependiendo de la edad y en las condiciones en que está, es precisamente que el juez tiene que trabajar de la mano con los que están, ¿no es cierto?, capacitados o conocen o de alguna manera están al día en cuáles son las mejores técnicas, en cuál es el ambiente propicio, etcétera. Ahí tenemos el ejemplo más claro de interdisciplina puesta, ¿no es cierto?, o con la necesidad que esta interdisciplina se haga evidente. A ver, hay una pregunta, además, de Regina Candia. ¿El actual proyecto de garantía de derechos del niño se ajusta a nuestro sistema normativo en materia de capacidad al considerar al niño sujeto de derechos? Desde luego que se ajusta, puesto que el niño es sujeto de derecho y desde ese punto de vista no creo que nadie discuta ni esté dispuesto a discutir esa declaración. Lo que sí creo, y es lo que quise decir, que en materia de capacidad, precisamente lo que quizá en este proyecto podría hacerse es tratar de dar una mayor racionalidad a un estatuto de capacidad que en este minuto alguien lo tildó en un artículo de una legislación adolescente, le pusieron precisamente porque es tan variado cuantas sean las áreas en que en definitiva los legisladores se ponen a de alguna manera decidir. Y si uno intenta buscar fundamentación técnica, fundamentación médica, fundamentación psicológica, en por qué para determinadas áreas se ha decidido que sea 12 o que sea 14 o que sea 16 o que sea la mayoría de edad, no existe ninguna fundamentación a esas edades, sino que tienen que ver más bien con la decisión un poquito arbitraria de los legisladores que están ahí y un poquito, yo tengo harta ya experiencia en cómo se legisla, de lo que se da ahí en el debate entre la opinología, entre la intuición, entre de alguna manera la poca y nada experiencia que tienen los que están ahí sentados. Pero ¿cuánta evidencia hay en que en el ámbito, por ejemplo, de la contratación se requiere una, ¿no es cierto?, una capacidad más elevada o que el adolescente no la tiene o la tiene solo para ciertos actos, en cambio en materia sanitaria sí la tiene? En materia sanitaria tenemos para el consentimiento informado una, para recibir la anticoncepción otra, para comprar comida chatarra otra, para el alcohol otra, para los cigarrillos otra. Es decir, ¿dónde está la evidencia que permite decir en qué ámbitos y en qué edades y qué condiciones hay que considerar? Y eso creo que podría avanzar este proyecto, al menos en dar algunos criterios. No quiero olvidarme de decir que hay un aspecto que me parece importante en esta declaración de derechos y de principios que establece la ley, que sí me parece digna de resaltar, que es el mayor trabajo respecto al interés superior del niño, porque ahí sí que vienen criterios que están, no solo refiere el interés superior del niño, sino que trata de acotar elementos que deben tener en cuenta todos, las autoridades, los tribunales, etcétera, a la hora de juzgar precisamente cuando estamos frente a una solución más conforme a ese interés o no. Una cosa... Yo sí creo que es importante, aunque resulte como bien obvio, decir que los niños son sujetos de derecho.
Sí, sí, yo... Mm. Yo creo que son dos cosas distintas, Regina. Una es que la ley conciba al niño como sujeto de derecho. ¿Mm? Y otra cosa tiene que ver con el concepto de capacidad. Claramente, si uno hace una interpretación de las reglas de la Convención en esta materia, el concepto que más se armoniza con el de sujeto de derecho es el de autonomía, no el de capacidad. Sobre la base ya de esa sola constatación del artículo 5 de la Convención, uno podría hacer una relectura en clave de derechos de los niños de todas las normas del Código Civil. Porque el concepto de capacidad de goce y capacidad de ejercicio tiene una clave más bien patrimonial. Por lo tanto, uno podría hacer una relectura de esas reglas de capacidad, ¿ya? Dependiendo de la materia, dependiendo de la edad y madurez, etc. La pregunta en concreto es si el proyecto se ajusta a la regla de capacidad. Si claramente no se refiere a la regla de la capacidad civil, ¿no? La ley no toca esas cuestiones. Lo que hace es recoger el principio de autonomía progresiva más que de capacidad y señala, a mi juicio acertadamente, que todas aquellas limitaciones a la capacidad de los niños, y ahí se habla de capacidad, deben entenderse de manera restrictiva y estar consagradas en una ley. O sea, a mi juicio la ley supera el estándar, a mi juicio. ¿Puedo agregar? Claro, es que depende, el SENAINFO arroja cifras de manera que no son fáciles de interpretar, primero que nada. En segundo lugar, lo que yo hice fue confrontar esas cifras con el informe de Derechos Humanos de la Diego Portales, y son cifras que están ahí en la página 347 y 348 del último informe. Esa es la fuente. Claro, Anuario Estadístico del año 2014. Es que se interpretan de manera distinta las cifras, porque hay causales de ingreso al sistema de protección en general y causales de ingreso al propio sistema residencial. Imagínate. Bueno, tenemos que hacer un estudio exhaustivo sobre eso, ¿verdad? A ver, la profesora quiere agregar algo. No, solo quiero agregar en una consideración que me parece indispensable, que no alcancé a referir respecto del proyecto, y es que el proyecto permanentemente condiciona toda la institucionalidad y todo lo que está estableciendo a las condiciones presupuestarias. Y creo que ahí, evidentemente, toda esta reforma, por más que la discutamos, queda pendiente de un hilo, y es evidentemente cuál va a ser el apoyo presupuestario que toda esta institucionalidad que se quiere crear y esta nueva, ¿no es cierto?, de alguna manera solución se establece. Y ahí hay un tema gigante.
porque podemos estar aquí muchísimos seminarios discutiendo, pero si realmente la glosa presupuestaria no alcanza ni siquiera para desarrollar el Plan Nacional de Acción, comprenderán ustedes que hasta aquí llegamos, ¿no? Bueno, el desafío es grande. Las observaciones del Comité de Derechos del Niño datan ya desde el año 2003, del 2007. Ahora ya en el último informe se vuelven a reiterar, de manera que yo creo que no podemos esquivar la idea de que por lo menos tengamos una ley de protección de derechos. Deberemos discutir si es buena o no, si podemos... Pero evadir el tema definitivamente no podemos, y va a haber que, no sé, tal vez estos seminarios y esta inquietud que hay entre los tribunales y todos los organismos administrativos tal vez pueda dar los mejores frutos, y es lo que esperamos a través de estas actividades. Yo les agradezco mucho su asistencia y los dejo invitados para mañana porque continúan estos temas tan interesante. Muchas gracias a las profesoras. Agradecemos la presencia también de los integrantes de este panel y nos reencontramos mañana a las 15 horas. Muchas gracias. ¿A él o a mí? No a él, no a él. Que te vaya bien, un gusto verte.